Si no fuera por Lucas, mi hijo no estaría respirando hoy. Era solo un cachorro de pastor alemán de 10 meses que llevaba un pañuelo rojo raído y un corazón más grande que el mundo entero. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, salvó la vida de mi hijo cuando nadie más pudo. Me senté allí en esa habitación de hospital, mi mano apretando la fría barandilla de metal de la cama de Mateo. El pitido irregular de los monitores que rompía el silencio. Mi hijo yacía inmóvil, un enredo de tubos y cables, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones frágiles y temblorosas. Y a mis pies, pegado como si pudiera retener a Mateo allí solo con pura voluntad, estaba Lucas con el pelaje húmedo, los ojos fijos en mi hijo con una devoción que me cerró la garganta. ¿Cómo le pagas alguna vez a un perro por salvar a tu hijo? No lo sé. No creo que lo sepa nunca. La lluvia había comenzado temprano esa mañana, suave al principio, apenas un susurro contra las ventanas. Mateo estaba que se subía por las paredes, inquieto después de una semana de cielos grises y entrenamientos de béisbol con niebla. Sofía sugirió que lo dejáramos quemar algo de energía jugando en el jardín mientras ella terminaba de doblar la ropa. Recuerdo haber dicho algo estúpido como, ¿qué podría pasar? Es solo una llovizna. No me di cuenta de que el río detrás de nuestra propiedad se había hinchado por la lluvia constante. No me di cuenta de que la orilla se había erosionado en algunos lugares. No me di cuenta hasta que fue casi demasiado tarde. Es extraño cómo los momentos antes de una tragedia se difuminan y se vuelven casi oníricos. La risa de Mateo resonando por el jardín, Lucas persiguiéndolo, un destello de pelaje gris y energía ilimitada. El grito agudo repentino, el chapoteo. El mundo se inclinó de lado. Para cuando salí corriendo del garaje, con el corazón golpeándome las costillas, apenas podía verlos. La pequeña figura de Mateo luchando en el agua agitada y Lucas, mi Lucas, lanzándose de cabeza al río sin dudarlo. 10 meses de edad, quizás 32 kilogramos empapado y ni un ápice de rendición en él. Alcanzó a Mateo en segundos, sus dientes encontrando agarre en la capucha de la chaqueta de Mateo. La corriente lo arrastró empujándolos a ambos río abajo, pero Lucas clavó sus patas en la orilla fangosa, gruñendo bajo y desesperado, negándose a soltar. Llegué a la orilla del río mientras Lucas, arañando y tirando, arrastraba a mi hijo a la orilla. Lo arrastró de vuelta a mí, de vuelta a la vida. No recuerdo mucho después de eso. Sofía gritando. Los vecinos corriendo, las sirenas rasgando el aire húmedo. Yo acunando el cuerpo flácido de Mateo, sollozando su nombre una y otra vez mientras Lucas estaba a nuestro lado, temblando, sangrando por los rasguños en sus patas, negándose a irse. Ahora estábamos aquí, paredes de hospital a nuestro alrededor, máquinas pitando, un niño luchando por volver a nosotros, y un perro que ya había decidido que no iba a perder. Me incliné y apoyé mi mano sobre la ancha cabeza de Lucas. «Lo salvaste, amigo», susurré. Su cola golpeó débilmente contra el suelo de linóleo, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, me permití creer que íbamos a estar bien porque Lucas estaba allí, y él no se rendía. Ahora no. Nunca. Me recosté en mi silla, mirando los monitores como si fueran lo único que mantenía a Mateo con vida. Sofía estaba acurrucada en el pequeño sofá junto a la ventana, con el rostro pálido, las manos apretadas en su regazo. No había hablado mucho desde que llegamos aquí, solo pequeños susurros a Mateo. Pequeñas promesas de que todo estaría bien. No sabía si lo decía por él o por sí misma. Lucas se movió a mi lado, soltando un gemido bajo y cansado. Me incliné sin pensar, rascándole detrás de la oreja, sintiendo el pelaje suave y húmedo entre mis dedos. Se apoyó en mi mano, su cuerpo cálido y firme contra el frío linóleo. Ese perro no se había movido más de unos pocos centímetros del lado de Mateo desde que entramos por esas puertas del hospital. Las enfermeras habían intentado que lo dejáramos fuera al principio. Política del hospital, dijeron. Pero cuando vieron la forma en que Lucas se paraba junto a Mateo, negándose a moverse, negándose a ser separado del niño que había salvado. Hicieron una excepción. Circunstancias especiales, lo llamaron. Yo lo llamé de otra manera. Familia. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me invadieran. El día que trajimos a Lucas a casa del refugio por primera vez, Mateo se había negado a sentarse en su asiento de coche, insistiendo en que Lucas lo necesitaba. Así que lo dejamos sentarse en el asiento trasero. Lucas se acurrucó contra él, los pequeños brazos de Mateo fuertemente envueltos alrededor del cuello del cachorro. Para cuando llegamos a casa, ambos estaban dormidos, un enredo de niño y perro respirando al unísono.
Esos primeros días habían sido un caos, por supuesto. Lucas era una bola de energía, tirando lámparas, mordiendo zapatos, persiguiendo su cola en círculos vertiginosos. Pero también era inteligente, ansioso por complacer y ferozmente protector de Mateo desde el principio. A donde quiera que iba Mateo, Lucas le seguía. Una sombra con 4 patas y una cola que se movía. Recuerdo la primera vez que Mateo se cayó de su bicicleta y se raspó la rodilla. Antes de que Sofía o yo pudiéramos reaccionar, Lucas ya estaba allí lamiendo las lágrimas de las mejillas de Mateo, gimiendo suavemente como si pudiera absorber el dolor del niño si solo se esforzara lo suficiente. Mateo había enterrado su rostro en el pelaje de Lucas, sollozando en el suave abrigo gris. Y desde ese momento supe que esto no era solo una mascota. Esto era un vínculo, un salvavidas, una promesa. Fuera de la habitación del hospital, el mundo seguía su curso sin nosotros. Las enfermeras pasaban deprisa. Los anuncios crepitaban por el intercomunicador. En algún lugar del pasillo, un bebé lloraba. La vida seguía indiferente a las pequeñas tragedias privadas que se desarrollaban a puerta cerrada. Pero dentro de nuestra pequeña habitación, el tiempo se detuvo. Observé cómo las orejas de Lucas se movían con cada pitido, cada suspiro, cada pequeño movimiento que Mateo hacía. Estaba sintonizado con mi hijo como si nada más importara. Su lealtad era algo vivo. Tan real y sólido como la cama debajo de Mateo y las lágrimas que me quemaban detrás de los ojos. Las horas se desdibujaron. Las enfermeras iban y venían. Sofía se quedó dormida y se despertó intermitentemente. Los médicos hablaban en voces bajas y cuidadosas, palabras como estable y monitorización, flotando en el aire como humo. Y a través de todo, Lucas permaneció inmóvil, inquebrantable, irrompible. En un momento una joven enfermera entró en la habitación llevando un cuenco de agua y una pequeña manta. Se agachó junto a Lucas, ofreciéndole el agua con manos suaves. Lucas la olisqueó, luego con un pequeño suspiro, tomó unos cuantos sorbos cuidadosos antes de volver a acomodarse, presionando aún más cerca de la cama de Mateo. «Eres un buen chico», susurró ella mientras se estiraba para acariciarle el pelaje. Apenas movió una oreja, su mundo entero reducido a la pequeña forma dormida de mi hijo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho entonces, algo tenso y quebradizo que había estado amenazando con romperse desde el momento en que escuché aquel chapoteo. No estábamos solos. Teníamos a Lucas y Lucas no iba a soltarlo. Ahora no. Nunca. La mañana se coló lenta y gris, filtrándose por las persianas en finas y cansadas franjas. Yo no había dormido. Sofía tampoco. Simplemente nos sentamos allí, turnándonos, susurrando a Mateo, tomándole la mano, deseando que volviera a nosotros. Lucas permaneció acurrucado contra la cama, su cuerpo rígido por la tensión, incluso mientras el agotamiento lo tiraba. Fue justo después del amanecer cuando Mateo se movió. No fue mucho, solo un aleteo de sus párpados, un pequeño espasmo de sus dedos, pero fue suficiente. Sofía jadeó agarrándome el brazo con tanta fuerza que me dolió. Me incliné con el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía oírme pensar. Mateo, carraspeé, mi voz ronca por horas de silencio. Lucas se puso de pie en un instante con las patas delanteras en el borde de la cama, la nariz a centímetros de la cara de Mateo. Su cola dio un golpecito vacilante como si él tampoco se atreviera a creerlo. Los ojos de Mateo aletearon de nuevo y esta vez se abrieron, borrosos, confusos, pero despiertos. Nos miró parpadeando, su pequeña cara frunciéndose en un ceño. «Papá». Ahogué un sollozo asintiendo furiosamente. «Sí, campeón. Estoy aquí mismo. Estamos aquí mismo». Sofía lloraba abiertamente ahora, presionando besos en la frente de Mateo, en sus mejillas, susurrando agradecimientos en su cabello. Y Lucas soltó un suave y quebrado gemido y pegó todo su cuerpo contra el marco de la cama, su nariz empujando suavemente el brazo de Mateo. Mateo giró la cabeza lentamente, vio a Lucas y sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, perfecta. «Hola, chicos», susurró. Lucas le lamió la mano, cuidadoso y tierno, como si entendiera lo frágil que Mateo aún estaba. Los médicos entraron entonces, un borrón de batas y estetoscopios y movimientos rápidos y practicados. Nos hicieron retroceder, a Lucas también, aunque se resistió hasta que le puse la correa y lo guié suavemente. «Va a estar bien», dijo una de las enfermeras, radiante por encima de su mascarilla. «Su hijo es un luchador». Miré a Lucas que estaba sentado a mi lado jadeando suavemente, sus ojos dorados sin apartarse de la cama de Mateo.
No, dije con la voz ahogada. Tiene el mejor equipo del mundo. Horas después, tras pruebas y tubos y una ráfaga de jerga médica de alivio, Mateo fue trasladado a una habitación más tranquila, aún bajo observación, pero fuera de peligro. Nos acomodamos a su alrededor, agotados, pero más ligeros de alguna manera, como si el mundo hubiera vuelto a tener color después de días de gris. Mateo cabeceaba de forma intermitente, despertándose de vez en cuando para murmurar el nombre de Lucas, para acariciar el pelaje del perro donde yacía pegado al lado de la cama. En un momento dado, una enfermera intentó sugerir que Lucas se quedara fuera de la habitación durante la noche. El labio inferior de Mateo tembló y Lucas gimió suavemente en su garganta. No dudé ni un segundo. Se queda, dije con firmeza. Salvó la vida de mi hijo. Se ha ganado su lugar. La enfermera asintió, la comprensión suavizando su expresión. Esa noche Lucas durmió acurrucado en la cama de Mateo con la cabeza apoyada sobre las piernas de Mateo, un guardián vivo y que respiraba, manteniendo a raya las pesadillas. Sofía y yo nos sentamos en las dos sillas gastadas junto a la ventana, tomados de la mano a través del pequeño espacio entre nosotros, observándolos dormir a los dos. Y por primera vez desde que el río se tragó mi mundo entero, me permití cerrar los ojos y creer que íbamos a estar bien. Porque un amor así, puro, obstinado, inquebrantable, podía sacarte de cualquier cosa, incluso de las aguas más profundas y oscuras. Los días siguientes pasaron en una mezcla de optimismo cauteloso. Mateo se hizo más fuerte, su color regresaba poco a poco, su voz se hacía más fuerte cada vez que llamaba a Lucas. El personal del hospital comenzó a referirse a nuestra habitación como la suite Milagro. Y más de una vez, médicos y enfermeras pasaron solo para echar un vistazo al niño y su perro, inseparables, incluso bajo luces fluorescentes estériles. Lucas se convirtió en un habitual allí, paseando silenciosamente por la habitación, acostado a los pies de Mateo, aceptando suaves caricias de los visitantes. Cuando Mateo estaba despierto, Lucas estaba despierto. Cuando Mateo dormía, Lucas velaba. Nadie lo cuestionó más. Era como si los dos funcionaran con el mismo latido del corazón. Ahora, una tarde, mientras la lluvia finalmente cedía afuera, Mateo hizo la pregunta que yo sabía que vendría. Papá, ¿cómo me encontró Lucas? ¿Cómo lo supo? Tragué con dificultad, mirando a Sofía antes de agacharme junto a la cama, pasándole una mano por el cabello revuelto a Mateo. Porque eres su niño, campeón, dije. Y él es tu perro. Él simplemente lo supo. Perros como Lucas. No lo piensan dos veces. Simplemente lo hacen. Mateo extendió la mano, sus pequeños dedos enredándose en el suave pelaje de Lucas. Lucas golpeó su cola, un ritmo lento y constante contra el colchón. Sofía sonrió, secándose los ojos. Es tu ángel de la guarda, cariño, solo que con un abrigo de piel. Mateo rió débilmente, el sonido enviando una ola de alivio que me inundó. Es el mejor perro del mundo entero, declaró Mateo, apretando la oreja de Lucas con afecto. Lucas se apoyó en él, todo su cuerpo irradiando satisfacción. Esa tarde, cuando el cielo finalmente se despejó y un suave atardecer rosado se extendió sobre el horizonte de Portland, Mateo ya estaba lo suficientemente fuerte como para sentarse en la cama. Lucas se posó obedientemente a su lado. Me quedé junto a la ventana observándolos y sentí que algo cambiaba profundamente dentro de mí. Una gratitud tan feroz que me dejó sin aliento. Recordé el día en que encontramos a Lucas en el refugio. Como había elegido a Mateo sin dudarlo, pegando su pequeño cuerpo al lado de mi hijo como si ya supiera que le pertenecía. Como yo había dudado, preocupado por la responsabilidad, el trabajo, los riesgos. Si hubiera dicho que no ese día, ni siquiera podía dejar que mi mente fuera allí. Sofía se acercó para ponerse a mi lado, deslizando su mano en la mía. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Ahora sí. Nos quedamos así durante mucho tiempo, solo observándolos. Nuestro hijo, su perro, y el hilo invisible que los unía tan fuertemente que ni siquiera un río embravecido podía romperlo. Más tarde esa noche, después de que Mateo se quedara dormido con la cabeza de Lucas apoyada en su estómago, Sofía y yo nos sentamos en el suelo junto a la ventana, apoyados el uno contra el otro, hablando en voz baja. Lo ha cambiado todo, dijo Sofía, mirando a Lucas. Sí, estuve de acuerdo. Lo salvó todo. Hablamos de conseguir un arnés adecuado para Lucas. Algo resistente y brillante con una chapa que dijera héroe. Hablamos del jardín, de poner una valla mejor, de darle a Lucas su propia cama junto a la de Mateo,
aunque ambos sabíamos que probablemente terminaría durmiendo en la cama de todos modos. Hablamos de la vida después de esta habitación de hospital, una vida que ahora se sentía posible gracias a un perro que se negó a soltar. Mientras la noche se profundizaba y las luces de la ciudad brillaban más allá de la ventana, pensé en las segundas oportunidades. Sobre cómo a veces los rotos, los perros callejeros, las familias cansadas, los niños pequeños con grandes sueños se encuentran exactamente cuando más lo necesitan. Y a veces no solo sobreviven, se salvan mutuamente. 2 días después, los médicos finalmente nos dieron la noticia por la que habíamos estado rezando. Mateo estaba lo suficientemente fuerte como para irse a casa. Los papeles de alta se sentían como billetes dorados en mis manos. Los seguía releyendo, temiendo que pudieran desaparecer si parpadeaba. Sofía empacó la pequeña pila de ropa y juguetes que habíamos acumulado, mientras Mateo se sentaba en la cama, balanceando las piernas y sonriendo de oreja a oreja. Y Lucas paseaba por la habitación, la cola moviéndose lenta y constantemente, sintiendo la emoción en el aire. Cuando la enfermera sacó a Mateo en la silla de ruedas al pasillo, Lucas trotó a su lado, su cabeza a la altura de la mano de Mateo que descansaba en el reposabrazos de la silla. Miembros del personal se asomaron por las puertas y alrededor de los escritorios para verlos partir. El niño y su perro, un equipo unido por algo más profundo que las palabras. Afuera, el aire estaba fresco y limpio, la lluvia finalmente ahuyentada por un débil sol de otoño. Mateo respiró hondo mientras lo ayudábamos a subir al asiento trasero de la camioneta. Lucas subió a su lado sin dudarlo. Me encontré con la mirada de Sofía por encima del techo del coche. Ella sonrió, esa sonrisa pequeña, cansada, hermosa. Y supe que ella sentía la misma ola de gratitud chocando en su pecho. Conducir a casa se sintió surrealista. Cada semáforo, cada giro de los neumáticos sobre el asfalto mojado, cada cosa ordinaria se sentía extraordinaria ahora, como si el mundo entero fuera completamente nuevo y un poco más brillante. En casa, Lucas fue el primero en salir de la camioneta. Saltó los escalones de la entrada, se giró y esperó, la cola moviéndose, los ojos fijos en Mateo. Mateo rió una risa de verdad, plena y dulce, y Lucas ladró una vez, suavemente, como si él también se riera. Ayudamos a Mateo a entrar en la casa, acomodándolo en el sofá con mantas y una montaña de almohadas. Lucas saltó a su lado, acurrucándose junto a él como si perteneciera allí. Lo cual, por supuesto, era cierto. No tardó mucho en que la vida volviera a encontrar su ritmo. Lento al principio, pequeños paseos por el jardín, tardes pasadas durmiendo la siesta juntos en el sofá. Noches con Lucas estirado a los pies de Mateo mientras veíamos dibujos animados. Los vecinos pasaron con cacerolas y galletas y sonrisas amplias y llorosas. Todos querían ver al niño que había sobrevivido al río. Todos querían acariciar al perro que lo había arrastrado de vuelta de él. Una tarde un reportero de las noticias locales apareció. Se había corrido la voz sobre la valentía de Lucas y querían emitir un segmento en el noticiero de la tarde. Al principio dudé. No buscábamos atención. Lucas no hizo lo que hizo por una medalla o un momento en la televisión. Lo hizo porque así era él. Pero entonces vi la cara de Mateo iluminarse con la idea de contarle al mundo sobre su mejor amigo. Así que accedimos. El reportero fue amable, haciendo preguntas suaves, dejando que Mateo contara la historia con sus propias palabras. Mateo se sentó en el sofá, Lucas a su lado, una mano enredada en el pelaje del perro, la otra agarrando el extremo deshilachado del pañuelo rojo de Lucas. Es mi héroe, dijo Mateo simplemente, su voz clara y fuerte. El camarógrafo hizo zoom en los grandes ojos dorados de Lucas, la forma en que se apoyaba en el lado de Mateo como un escudo viviente. Cuando el segmento se emitió esa noche, lo vi desde la cocina, mis manos temblaban alrededor de una taza de café. Vi la forma en que la pantalla los enmarcaba. Un niño y su perro. Supervivientes, mejores amigos, almas gemelas. No fui el único que se secó los ojos. El teléfono empezó a sonar a la mañana siguiente. Extraños de toda la ciudad, incluso de otros estados, llamando para dar las gracias, para ofrecer donaciones al refugio donde habíamos adoptado a Lucas, para enviar juguetes, golosinas y cartas dirigidas simplemente a Lucas, el héroe. Fue abrumador. Fue humillante. Era exactamente lo que Lucas se merecía. Había salvado la vida de Mateo, y ahora parecía que también estaba salvando un pedacito del corazón de los demás. En las semanas siguientes, se sintió como si Lucas se hubiera convertido en una leyenda en nuestro pequeño rincón de Portland.
Los niños que montaban en bicicleta disminuían la velocidad frente a nuestra casa solo para echar un vistazo a Lucas tumbado en el porche delantero. Extraños saludaban desde la acera, gritando: «Oye, perro héroe». Y Lucas, modesto como siempre, solo movía la cola y se apretaba más contra Mateo como si no entendiera del todo de qué se trataba todo el alboroto. Pero para nosotros, Lucas no era solo un héroe. Era familia. Por la noche, después de que Mateo se acostara y la casa quedara en silencio, me encontraba de pie en el umbral de su habitación, observando el lento y constante ascenso y descenso del pecho de mi hijo. Lucas siempre estaría allí, estirado en el suelo junto a la cama, con la cabeza apoyada en sus patas, los ojos entrecerrados, pero nunca completamente dormido, como si estuviera vigilando. A veces me sentaba a su lado, pasándole la mano por su grueso pelaje gris, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo mis dedos. «Gracias», susurraba, y él golpeaba suavemente la cola en respuesta. Una tarde Sofía y yo nos sentamos en el porche trasero, tazas de café en nuestras manos, observando el atardecer detrás de los árboles. Lucas estaba en el jardín, persiguiendo las últimas hojas de otoño con Mateo, sus risas y ladridos llevados por la brisa fresca. «No es solo un buen perro», dijo Sofía en voz baja, su voz cargada de emoción. «Es un milagro». Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Estábamos destinados a encontrarlo. Sofía sonrió apoyando su cabeza en mi hombro. O quizás él nos encontró a nosotros. Pensé mucho en eso en los días siguientes, en el destino y las segundas oportunidades, en cómo a veces las cosas rotas de la vida se encuentran en el momento exacto y se vuelven a completar mutuamente. Lucas había estado perdido una vez, un cachorrito desaliñado vagando por las calles, sobreviviendo por pura voluntad y suerte. A nadie le había importado dónde dormía o si tenía suficiente para comer. Y sin embargo, había sobrevivido. Se había aferrado. Quizás porque en el fondo sabía que su historia aún no había terminado. Quizás porque nos estaba esperando. Para Mateo, para el momento en que su valentía y lealtad serían la diferencia entre la vida y la muerte. El pañuelo rojo que había llevado ese primer día en el refugio se estaba deshilachando alrededor de su boca. El color se había desvanecido por demasiados lavados y demasiados días pasados corriendo bajo el cielo abierto. Pensé en reemplazarlo una vez, quizás conseguirle algo más nuevo, más elegante. Pero cada vez que buscaba un collar diferente en la tienda de mascotas, algo me detenía. Ese pañuelo era parte de su historia ahora, una insignia de honor. No se trataba de verse perfecto. Se trataba de supervivencia. Se trataba de esperanza. Se trataba de un niño pequeño y un perro maltratado que se negaron a soltar cuando el mundo intentó quitarles todo. A medida que los días se acortaban y el aire se volvía más frío, decidimos celebrar. No solo la valentía de Lucas, sino la segunda oportunidad que a todos nos habían dado. Mateo quería una fiesta. Una de verdad, papá, con globos y tarta y todo. ¿Quién era yo para decir que no a eso? La fijamos para el último sábado del mes, invitando a amigos, familiares, vecinos, incluso al personal del refugio donde conocimos a Lucas por primera vez. Mateo hizo las invitaciones él mismo, imprimiendo cuidadosamente: «Ven a celebrar a Lucas, nuestro héroe», en la parte superior con un rotulador rojo brillante. Cuando el día finalmente llegó, la casa y el jardín se llenaron de risas y charlas, el aire espeso con el olor a hamburguesas a la parrilla y glaseado dulce. Mateo llevaba una camiseta que decía: «Mi mejor amigo salvó mi vida», en letras grandes en la parte delantera. Lucas llevaba su pañuelo rojo, por supuesto, junto con una nueva placa que simplemente decía: «Héroe». La gente trajo regalos, no solo para Mateo, sino también para Lucas. Bolsas de golosinas, juguetes nuevos, un hueso gigante casi tan grande como él. Alguien incluso trajo una foto enmarcada gigante. Una instantánea de Mateo y Lucas de la noticia, los dos sonriendo el uno al otro como si compartieran el mejor secreto del mundo. Mirando a mi alrededor todas las caras, la risa y la alegría que llenaban cada rincón de nuestro hogar, sentí que algo se asentaba en mi pecho, cálido y sólido. Así se veía la esperanza. Así se veía el amor. Y en el centro de todo, moviendo la cola, jadeando y con una sonrisa feliz, estaba Lucas, nuestro milagro, nuestra familia, nuestro héroe. Mientras los últimos invitados de la fiesta se iban y el sol se ponía bajo detrás de los árboles, tiñéndolo todo de un cálido resplandor dorado, encontré un momento tranquilo para sentarme en los escalones del porche. Lucas vino y se dejó caer a mi lado, pegando su costado contra mi pierna como siempre hacía. Su pañuelo rojo estaba un poco torcido, una esquina ondeando perezosamente con la brisa, pero él lo llevaba como una insignia de honor.
Mateo seguía en el jardín persiguiendo burbujas con algunos de los niños vecinos, su risa resonando en el aire fresco de la tarde. Sofía se sentó en una silla de jardín cercana, su rostro cansado pero radiante con una paz que no había visto en meses. Apoyé mi mano en la cabeza de Lucas, sintiendo su calor constante, la forma en que todo su cuerpo parecía vibrar con satisfacción. «Lo hiciste bien, amigo», murmuré. «Lo hiciste muy bien». Lucas se inclinó hacia mi toque soltando un suspiro lento y feliz. A veces era fácil olvidar mirándolo ahora, fuerte, seguro, tan lleno de vida, que una vez había estado perdido, que una vez había sido no deseado, pasado por alto, abandonado a su suerte en las calles. Me preguntaba quién lo había abandonado, si alguna vez pensaban en él, si sabían lo que habían perdido. Probablemente no. Su pérdida había sido nuestro milagro. La oreja de Lucas se movió y me miró con esos ojos dorados que siempre parecían ver a través de mí. No era solo gratitud lo que sentía entonces. Era asombro. Porque en algún lugar, en medio de todo el caos y el dolor del mundo, Lucas había encontrado su camino hacia nosotros, había encontrado su camino hacia Mateo. Había encontrado su camino hacia un propósito más grande que él mismo. Y había respondido a ese llamado con todo lo que tenía. Un suave golpe atrajo mi atención de nuevo al jardín. Mateo se había tropezado, cayendo con fuerza sobre la hierba. Mi corazón se me subió a la garganta. Pero antes de que yo pudiera siquiera moverme, Lucas ya estaba de pie, corriendo hacia él, sus movimientos rápidos pero controlados. Para cuando los alcancé, Mateo estaba sentado, riendo, con una pequeña mancha de hierba en sus vaqueros, pero por lo demás bien. Lucas estaba de pie sobre él protectoramente, su cola moviéndose, su cuerpo tenso como si estuviera listo para luchar contra cualquier peligro que pudiera acercarse demasiado. «Estoy bien, chico», dijo Mateo, rascándole detrás de las orejas a Lucas. «Solo torpe». Lucas le lamió la cara una vez como para decir: «Yo seré el juez de eso». Le revolví el pelo a Mateo, ayudándolo a ponerse de pie. «Eres más duro de lo que pareces», bromeé, y él me sonrió. El hueco donde recientemente había perdido un diente delantero lo hacía parecer aún más joven de alguna manera. Juntos regresamos al porche, Lucas trotando felizmente entre nosotros como si nos llevara a salvo a casa. Mientras nos volvíamos a sentar, Sofía trajo tazas de chocolate caliente, dándole a Mateo su favorito con malvaviscos extra apilados encima. Ella me dio uno a mí también, y Lucas observó con ojos grandes y esperanzados hasta que Sofía rió y volvió a entrar. Regresando con un regalo especial solo para él, una galleta casera para perros con forma de hueso. La tomó suavemente de su mano, la cola golpeando contra el porche de madera. «El mejor día de la historia», anunció Mateo con la boca llena de malvaviscos. Sonreí chocando mi taza suavemente contra la suya. «El mejor día de la historia». Lucas ladró una vez, un sonido suave y feliz, y todos reímos. El sol se puso más bajo, las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo que se oscurecía. Los grillos cantaban en la hierba. En algún lugar de la cuadra, una luz de porche se encendió. El mundo era pequeño, seguro y perfecto en ese momento. Y sentado allí con mi familia a mi alrededor y Lucas apoyando la cabeza en el regazo de Mateo, me di cuenta de algo. Este no fue solo un buen día. Fue una segunda oportunidad para todos nosotros. El tipo de oportunidad que no se desperdicia. El tipo al que te aferras con todo lo que tienes. El otoño se profundizó en Portland. Y con él llegaron mañanas frescas y árboles que desprendían hojas doradas y carmesí por cada acera y esquina. Nuestras vidas se asentaron en un ritmo que ahora se sentía más precioso, como si cada pequeña cosa importara más de lo que solía. Lo noté en la forma en que Sofía se demoraba más en la mesa después de la cena, observando a Mateo y Lucas luchar en el suelo. Lo noté en la forma en que Mateo miraba por encima del hombro solo para asegurarse de que Lucas le seguía, incluso si siempre lo hacía. Y lo noté en mí también. La forma en que me detenía antes de apagar las luces por la noche para mirarlos dormir. Mateo acurrucado bajo su manta de superhéroe. Lucas extendido a los pies de la cama, su cuerpo formando una curva protectora alrededor de mi hijo. A veces me sorprendía conteniendo la respiración, con miedo a parpadear, con miedo a perderme la pura maravilla de ello. Una mañana de sábado, decidimos hacer una excursión familiar por el sendero del río. No el lugar donde había ocurrido el accidente, sino una parte más tranquila y segura río arriba, donde el agua estaba más en calma y el camino estaba bien mantenido. Sofía preparó un picnic, y Mateo empacó el juguete favorito de Lucas. Una cuerda anudada que había masticado casi hasta destrozarla, pero que amaba sin razón.
Se sentía importante de alguna manera, como si necesitáramos crear nuevos recuerdos cerca del agua, para reescribir el miedo en algo más suave. El sendero estaba hermoso esa mañana, un túnel de color y hojas crujientes bajo los pies. Lucas trotó adelante, su pañuelo rojo destacando contra el telón de fondo terroso, sus orejas erguidas, su nariz temblando con cada nuevo olor. Mateo rió mientras Lucas saltaba tras las hojas caídas, mordiéndolas como si fueran mariposas. Encontramos un lugar cerca del río para extender nuestra manta, el agua brillando a la luz del sol como una cinta viviente. Aquí había paz, la corriente lenta y constante, las orillas cubiertas de hierba y con pendiente. Mateo lanzó el juguete de cuerda unos metros, y Lucas corrió tras él, trayéndolo de vuelta orgullosamente, la cola moviéndose tan fuerte que todo su cuerpo se tambaleaba. Mientras los observaba, sentí que ese viejo miedo se agitaba en mi pecho, el recuerdo del agua fría y agitada, del pánico arañándome la garganta. Pero entonces Mateo se giró, su rostro iluminado con pura alegría sin filtrar, y Lucas ladró felizmente, bailando a su alrededor. Y así, el miedo aflojó su agarre. Comimos sándwiches y galletas, recostados en la manta, señalando formas en las nubes. Sofía y yo nos tomamos de la mano, nuestros dedos entrelazados como lo habían estado desde que éramos niños. «Mira, papá», gritó Mateo de repente sentándose y señalando al otro lado del agua. Allí, posada en un tronco caído, había una familia de patos, sus plumas brillantes a la luz del sol, sus suaves graznidos flotando en la brisa. Lucas se sentó junto a Mateo con la cabeza inclinada, observándolos con intensa curiosidad, pero sin hacer ningún movimiento para perseguirlos. «Él sabe», susurró Sofía. «Él sabe que este es un lugar de paz». Asentí sintiendo lágrimas picar en las esquinas de mis ojos. Lucas no era solo un perro. Era un alma, un protector, un recordatorio de que incluso cuando la vida intenta quitarte todo, todavía queda belleza por la que luchar. Mientras la tarde se extendía perezosa y cálida a nuestro alrededor, me di cuenta de algo más también. Lucas le había devuelto a Mateo su infancia. El río no había ganado. El miedo no había ganado. El amor sí. La confianza sí. Lucas sí. Más tarde, mientras recogíamos y regresábamos por el sendero, Mateo caminó con su mano apoyada ligeramente en la espalda de Lucas como siempre hacía ahora. Era como si estuvieran unidos por algo más fuerte que una correa, más fuerte que las palabras, algo que podía sobrevivir incluso a las aguas más profundas, algo que podía eclipsar incluso las tormentas más oscuras. Y supe sin duda que a donde quiera que la vida nos llevara, donde quiera que el camino se torciera o el río corriera, lo enfrentaríamos juntos. Yo, Sofía, Mateo y Lucas, el corazón y el alma de nuestra familia. Los días se volvieron más fríos después de eso, el cielo se suavizó a un gris plateado opaco la mayoría de las mañanas, el suelo cubierto de una escarcha crujiente al amanecer. El día de Acción de Gracias llegó y se fue en un borrón de familia, risas y más comida de la que cualquiera de nosotros podía comer. Mateo hizo un lugar especial para Lucas en la mesa, un plato de papel que él mismo decoró con crayones, escribiendo «El mejor perro del mundo» con letras torcidas en la parte superior. Le dimos a Lucas su propio festín. Trozos de pavo, puré de patatas sin mantequilla, unas cuantas judías verdes robadas que Mateo pasó de contrabando bajo la mesa. Lo aceptó todo con tranquila dignidad, su cola golpeando contra el suelo mientras lamía la mano de Mateo en señal de agradecimiento. Las luces de Navidad comenzaron a aparecer por el vecindario, y Mateo rogó para ayudar a colgarlas en nuestra casa. Lucas trotó a su lado, la nariz y todo lo demás, las colas barriendo los adornos de las ramas inferiores del árbol dentro hasta que finalmente aprendimos a colgarlos más alto. La vida se asentó en algo cálido, brillante y ordinario. Y cada día, Lucas estaba allí. En la parada del autobús por las mañanas, Lucas se sentaba junto a Mateo con la cabeza alta, un centinela con un pañuelo rojo. Esperaba hasta que las puertas se cerraban y el autobús se marchaba antes de trotar de vuelta al porche, observando la carretera hasta que traía a Mateo de nuevo. A veces los veía desde la ventana. Mateo hablando animadamente con Lucas sobre su día, Lucas escuchando como si entendiera cada palabra. Quizás sí. Ya no me habría sorprendido. Una noche, después de que Mateo se había ido a la cama y la casa estaba en silencio, encontré a Sofía sentada en el sofá con la cabeza de Lucas en su regazo. Estaba acariciándole el pelaje lentamente. Con una mirada distante en su rostro. «Está creciendo», dijo suavemente. Asentí, dejándome caer en el sofá junto a ella, «por fin está creciendo en esas patas». Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, de esas que retorcían algo dentro de mí.
¿Qué pasa?, pregunté. Negó con la cabeza, enterrando su mano en el grueso pelaje de Lucas. Nada. Todo está bien. Es solo que sigo pensando en ese día, en lo cerca que estuvimos de perder a Mateo, en lo diferente que todo podría haber sido si no fuera por él. No tuve que preguntar a quién se refería. Me acerqué envolviendo mi mano alrededor de la suya donde descansaba en el costado de Lucas. No lo perdimos, dije en voz baja. Por Lucas, por este chico loco, terco y leal que nos eligió a nosotros. Lucas suspiró contento, su cuerpo cálido contra los nuestros. Somos afortunados, susurró Sofía. Sí, estuve de acuerdo. Somos las personas más afortunadas del mundo. Nos sentamos allí durante mucho tiempo, los tres enredados en la tranquila comodidad de la sala de estar. Los únicos sonidos, el suave tic-tac del reloj y el zumbido distante del calentador. Pensé en lo fácil que podríamos habernos perdido el uno al otro. Que fácilmente Lucas podría haber terminado en otro lugar con otra persona, o peor aún, no existir. Y me di cuenta de algo que se asentó profunda y seguramente dentro de mí. No hay accidentes cuando se trata de amor. No el tipo que te encuentra cuando estás perdido. No el tipo que te saca del agua. No el tipo que se sienta a tu lado a través de cada tormenta y cada silencio. No salvamos a Lucas ese día en el refugio. Él nos salvó una y otra vez. Y seguiría salvándonos de las maneras silenciosas, las maneras constantes, las maneras que más importan cada día por el resto de su vida. Porque eso es lo que hace el amor. Es lo que hacen los héroes. La primavera comenzaba a susurrar su regreso a Portland para cuando Mateo y Lucas estaban de nuevo uno al lado del otro a la orilla del río. No la parte ruidosa y peligrosa cerca de nuestro antiguo jardín trasero, sino un lugar nuevo, más tranquilo y amplio, escondido dentro de un parque público donde las familias iban a hacer picnic, pescar y dejar que sus perros corrieran libremente. Había sido idea de Mateo. Quiero mostrarle a Lucas que no tiene que tener miedo, dijo una mañana, poniéndose la chaqueta y agarrando la correa de Lucas. Ya no tengo miedo, y él tampoco debería tenerlo. Entonces me di cuenta de cuánto se habían curado ambos, cuánto habían crecido juntos. Empacamos una mochila con sándwiches y manzanas, un par de toallas viejas por si acaso, y por supuesto, el juguete de cuerda favorito de Lucas, ahora deshilachado hasta casi nada, pero aún su posesión más preciada. Los tres, yo, Mateo y Lucas, partimos por el sendero bajo un cielo tan azul que parecía pintado. Lucas trotó entre nosotros, su pañuelo rojo limpio y brillante contra su pelaje gris. Sus orejas erguidas, sus pasos ligeros. De vez en cuando miraba a Mateo como para comprobar cómo estaba. Y cada vez, Mateo le devolvía la sonrisa, dándole un pequeño rasguño detrás de las orejas. Cuando llegamos al río, el agua estaba lisa y lenta, la luz del sol destellando en su superficie como un millón de pequeños espejos. Las familias bordeaban las orillas, los niños riendo, los perros ladrando, el aire vivo con el sonido de la vida que continuaba. Mateo se arrodilló en la orilla, quitándose los zapatos y los calcetines. Lucas se paró a su lado, su cola moviéndose, aunque pude ver la tensión en su cuerpo, un recuerdo enterrado profundamente. Está bien, amigo, dijo Mateo suavemente acariciando el costado de Lucas. Es solo agua. No tienes que entrar. Solo quiero que veas. Y entonces Mateo hizo algo que me oprimió tanto el corazón que tuve que mirar hacia otro lado por un segundo. Dio un paso hacia el agua no muy lejos, solo lo suficiente para que le cubriera los dedos de los pies, fría y suave. Se quedó allí con los brazos sueltos a los lados, el rostro vuelto hacia el cielo. Lucas gimió suavemente en su garganta, inseguro, paseando por la orilla del agua. Luego dio un paso hacia adelante y otro hasta que se paró junto a Mateo, el río arremolinándose inofensivamente alrededor de sus patas. Mateo rió echando los brazos alrededor del cuello de Lucas, hundiendo su cara en el pelaje húmedo del perro. «Eres tan valiente, Lucas», susurró. «Eres el perro más valiente del mundo». Sentí un escozor caliente en mis ojos y me lo sequé rápidamente, fingiendo que era solo el sol. Después de eso, todo pareció más fácil. Jugamos a la pelota a lo largo de las orillas cubiertas de hierba. Lucas corría tras los palos y chapoteaba en las aguas poco profundas con una alegría que le iluminaba todo el cuerpo. Mateo lo persiguió, ambos resbalando y riendo, sus voces resonando sobre el agua como una canción. En un momento Mateo agarró el juguete de cuerda y lo agitó sobre su cabeza. «Ven a por ello, Lucas», gritó, y Lucas ladró, lanzándose hacia Mateo. La cola un borrón de felicidad. Me senté en un banco cercano,
mis manos alrededor de una taza de café que se había enfriado, y los observé. Mi hijo, mi perro, mis milagros. Cuando la tarde comenzó a desvanecerse y las sombras se alargaron sobre la hierba, regresamos por el sendero hacia la camioneta. Lucas trotando adelante, el juguete de cuerda orgullosamente sujetado en sus mandíbulas. Mateo saltó unos pasos, estirando la mano para agarrar la mía, balanceándola de un lado a otro como solía hacer cuando era más pequeño. El mejor día de la historia, papá, dijo, su rostro sonrojado y brillante. Le apreté la mano. Sí, campeón. El mejor día de la historia. Lucas nos miró de reojo, sus ojos dorados brillando, su cola moviéndose lenta y constantemente, y pensé en todas las cosas que podrían haber sido diferentes, todas las cosas que podríamos haber perdido. En cambio, ganamos todo lo que importaba. Porque a veces, cuando el mundo se siente más oscuro, cuando el agua sube y el suelo se desliza bajo tus pies, a veces encuentras una luz. A veces encuentras a un niño y su perro parados uno al lado del otro a la orilla del río, desafiando al mundo a intentarlo de nuevo. Y esta vez, lo sabes, estarán listos juntos siempre. Unas semanas después, algo sucedió que demostró una vez más cuán profunda era realmente su conexión. Era una tarde normal. Mateo estaba en el jardín rebotando un balón de fútbol gastado contra la valla y Lucas estaba tendido cerca, con la cabeza apoyada en sus patas, pero sus ojos siempre siguiendo cada movimiento que Mateo hacía. Yo estaba dentro trasteando con una bisagra suelta del armario, con la ventana abierta para poder oírlos a ambos. El primer grito no se registró de inmediato. Sonó como solo otro estallido de risa. Pero luego vino el segundo, más agudo, más alto. Papá, papá. Se me cayó el destornillador, el corazón se me encogió en la garganta, y corrí hacia la puerta. Afuera, Mateo estaba de pie, congelado cerca de la valla, con los ojos muy abiertos por el pánico. Al otro lado, un perro grande, un nuevo rescate de un vecino, me enteraría más tarde, se había soltado y ladraba furiosamente, con el pelo erizado, los dientes descubiertos. Antes de que yo pudiera moverme, Lucas ya estaba entre Mateo y la valla. Su cuerpo rígido, su cola recta hacia atrás. No ladró. No gruñó. Simplemente se quedó allí, una sólida pared de pelaje gris y músculo, sus ojos dorados fijos en el otro perro con una calma que de alguna manera era más poderosa que cualquier gruñido. El perro extraño se lanzó contra la valla, gruñendo, pero Lucas se mantuvo firme, sin avanzar, sin retroceder, simplemente allí, inquebrantable, inamovible, la misma definición de coraje. Salté del porche, llamando el nombre de Mateo. Pero no importó. Lucas ya se había asegurado de que nada pudiera alcanzarlo. El vecino vino corriendo, agarrando al perro suelto por el collar y arrastrándolo con una avalancha de disculpas. Apenas los escuché. Ya estaba recogiendo a Mateo en mis brazos, sintiendo el golpe salvaje de su corazón contra mi pecho. Lucas permaneció a nuestro lado, aún alerta, aún listo hasta que estuvo seguro de que Mateo estaba a salvo. Solo entonces se apoyó en mi costado, presionando su peso contra mí como si él también necesitara la tranquilidad. Más tarde, cuando la adrenalina desapareció y nos sentamos juntos en la sala de estar, Mateo acurrucado contra mí. Lucas extendido sobre nuestros regazos. Pensé en cuántas veces este perro se había puesto entre el peligro y mi hijo. No porque alguien se lo dijera, no porque tuviera que hacerlo, sino porque así era él. Sofía se sentó frente a nosotros, sus manos envueltas alrededor de una taza de té que no había tocado, lágrimas brillando en sus ojos. Es más que un perro, susurró. Es el guardián de Mateo. Asentí, demasiado emocionado para hablar. ¿Por qué? ¿Cómo empiezas siquiera a agradecer a un alma así? ¿Cómo pagas una vida salvada una y otra vez? No lo haces. Solo los amas. Los honras. Te aseguras de que siempre sepan que están en casa, a salvo, que son tu familia, y nunca das por sentado ni un solo día con ellos. Mientras la tarde se profundizaba y la respiración de Mateo se nivelaba en el suave ritmo del sueño, Lucas levantó la cabeza, apoyándola suavemente en mi rodilla. Pasé mi mano por su pelaje, sintiendo la fuerza constante y tranquila allí. Eres nuestro héroe, Lucas, susurré. Cerró los ojos, su cuerpo relajándose por completo por primera vez en todo el día, confiando en que ahora, finalmente, todo estaba como debía estar. Y era porque él estaba aquí, porque estábamos juntos. Porque el amor verdadero siempre encuentra una manera de proteger lo que más importa. Pienso en ello a veces, lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Como un solo latido del corazón, un solo segundo de vacilación podría haber cambiado todo.
Pero luego miro a Lucas tendido en la cama de Mateo con su pañuelo rojo ligeramente torcido y sus patas temblando en un sueño. Y sé que fuimos salvados por algo más que la suerte. Fuimos salvados por la lealtad, por el coraje, por el amor envuelto en la forma de un cachorro de pastor alemán que se negó a soltar. Lucas no solo salvó a Mateo del río. Nos salvó del miedo que amenazaba con tragarnos por completo. Nos salvó de la tristeza, la amargura, los que pasarías y que podrían haber destrozado a nuestra familia. Cada vez que veo a Mateo reír ahora, no solo sonreír, sino reír de verdad, desde el fondo del vientre y sin miedo, sé que es porque Lucas le dio ese regalo. Cada vez que veo a Sofía observándolos con esa sonrisa suave y llorosa que intenta ocultar, sé que es porque Lucas volvió a coser algo dentro de su corazón ese día. Y cada vez que siento esa opresión en mi pecho aliviarse cuando los veo a todos acurrucados juntos en el sofá, seguros, vivos, completos, sé que también me salvó a mí. Llamamos a Lucas un héroe, pero la verdad es que es mucho más que eso. Es un salvavidas. Es una luz en la oscuridad. Es un recordatorio diario de que incluso cuando el mundo se siente pesado y roto, todavía hay cosas puras y hermosas por las que vale la pena luchar. Como el amor entre un niño y su perro, como las segundas oportunidades que a veces tenemos cuando menos las esperamos, como los milagros que vienen envueltos en patas embarradas y ojos dorados brillantes. Así que si esta historia te conmovió el corazón, por favor dale me gusta, comenta y compártela con otros. Tu apoyo nos ayuda a salvar más vidas, compartir más esperanza y recordar al mundo que cada perro, cada niño, cada familia merece una oportunidad de un milagro. Únete a nuestra familia Patitas Valientes. Sé su voz. Sé su esperanza.